El sol de la mañana apenas se asomaba entre las nubes grises mientras el autobús 27 hacía su recorrido habitual por el tranquilo barrio de Pine Valley. El autobús escolar amarillo zumbaba por las calles, deteniéndose en esquinas designadas donde los niños esperaban con sus mochilas de colores y expresiones soñolientas. Al volante estaba sentado Robert, un conductor de autobús que había transportado a niños de forma segura a la escuela durante más de 15 años. Robert no era un conductor de autobús cualquiera. Conocía a cada niño por su nombre, recordaba sus cumpleaños y podía decir cuando algo no estaba bien. Su espeso bigote gris y sus ojos amables lo hacían parecer un abuelo y los niños confiaban en él. Los padres lo saludaban con aprecio cada mañana sabiendo que sus pequeños estaban en buenas manos. Exactamente a las 7:35 de la mañana, el autobús se detuvo en la esquina de las calles Maple y Oak. Robert vio un sedán plateado familiar estacionado en la acera. Dentro estaban sentados el señor Chen y su hija Lily, una estudiante de tercer grado con cabello negro y liso, generalmente decorado con pinzas de colores. Robert siempre había admirado lo puntuales que eran. Nunca demasiado temprano, nunca demasiado tarde. Cuando las puertas del autobús se abrieron con un silbido mecánico, Robert gritó su habitual saludo alegre. «Buenos días, feliz jueves». El señor Chen salió del coche primero, abriendo la puerta trasera para Lily. Robert notó algo diferente hoy. Normalmente, Lily salía emocionada, le daba un abrazo rápido a su padre y subía corriendo las escaleras contándole historias sobre lo que esperaba aprender o los juegos que planeaba jugar en el recreo. Hoy era diferente. Lily salió lentamente, cabizbaja, sujetando contra el pecho una mochila azul lisa. Le faltaban las coloridas pinzas de mariposa que solían adornar su cabello y su coleta parecía hecha a toda prisa. «Vamos, no queremos retrasar el autobús», dijo el señor Chen. Su voz tenía un tono cortante que hizo que Robert se enderezara. Lily asintió sin mirar a su padre. Hoy no hay abrazos. No hay saludos emocionados. Simplemente caminó con dificultad hacia las escaleras del autobús. Los ojos de Robert se cruzaron con los del señor Chen por un breve instante. La sonrisa del hombre parecía forzada, pero no llegó a sus ojos. «Que tengas un buen día», gritó el señor Chen. Ya se estaba volviendo hacia su coche. «Buenos días, Lily», dijo Robert con suavidad mientras la niña subía las escaleras. «¿Cómo estás hoy?» Lily asintió, evitando el contacto visual. Pasó apresuradamente junto a él para buscar un asiento, eligiendo uno cerca del frente en lugar de su lugar habitual en el centro, donde se sentaba con sus amigos. Robert la observaba por el gran espejo retrovisor mientras cerraba la puerta y se alejaba de la acera. Algo no andaba bien. En sus 15 años de llevar niños al colegio, había desarrollado lo que su esposa llamaba un sexto sentido para estas cosas. Al día siguiente, era igual, y al siguiente, cada mañana Lily se volvía más tranquila, sus movimientos más vacilantes. Robert notó que el señor Chen parecía cada vez más impaciente al dejar a los niños. Miraba su reloj repetidamente y apenas esperaba a que Lily llegara a la escalerilla del autobús antes de irse. A la semana siguiente, la preocupación de Robert se había acentuado. El aspecto de Lily había cambiado. Su ropa, antes pulcra y colorida, ahora parecía arrugada. La mochila azul que agarraba con tanta fuerza era diferente a la morada con cremalleras de arcoíris que solía llevar. Cuando otros niños intentaban sentarse a su lado, se giraba hacia la ventana o decía que le estaba guardando el asiento a otro. Robert le comentó sus preocupaciones a su esposa esa noche durante la cena. «Quizás le estoy dando demasiadas vueltas», dijo mientras empujaba su puré de papas. «Los niños pasan por etapas, ¿no? Pero algo simplemente no encaja». Su esposa se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. «Tus instintos suelen ser acertados, Robert. Llevas suficiente tiempo en este trabajo como para saber cuando algo no va bien». A la mañana siguiente, Robert prestó especial atención. Mientras el autobús se acercaba a la parada de Chen,
notó que Lily y su padre parecían estar teniendo una conversación intensa en el coche. Lily negaba con la cabeza y las manos del señor Chen aferraban el volante con fuerza cuando el autobús se detuvo. El señor Chen se recompuso rápidamente y salió para abrirle la puerta a Lily. ¿Recuerdas lo que hablamos? Robert escuchó al señor Chen decir en voz baja mientras Lily salía. Ni una palabra a nadie, es asunto de familia. Lily asintió. Sus pequeños hombros se hundieron al subir al autobús. Robert notó que tenía los ojos rojos e hinchados. Buenos días, Lily, dijo con cariño. ¿Todo bien hoy? Por primera vez en días, Lily lo miró directamente. Su labio inferior tembló ligeramente antes de apretar los labios y asentir. Apretó su mochila con más fuerza mientras se dirigía a su asiento durante todo el viaje. Robert no dejaba de mirar a Lily por el espejo retrovisor. Estaba sentada sola, mirando por la ventana, secándose los ojos de vez en cuando con la manga. Al llegar a la escuela, Robert decidió hablar con la señora Patterson, la consejera escolar, sobre sus preocupaciones. Pero antes de que pudiera actuar, algo inesperado sucedió cuando los niños bajaron del autobús. Lily tropezó de repente en los escalones. Su mochila se le escapó de las manos y cayó al suelo con tanta fuerza que la cremallera se abrió. Libros, lápices y papeles esparcidos por la acera. «¡Oh, no!», gritó Lily. La emoción más grande que Robert le había escuchado en semanas. «Está bien, cariño», dijo Robert, preparando el freno y levantándose para ayudar. «Lo recogeremos todo». Mientras Robert se arrodillaba para ayudarla a recoger sus cosas, notó algo inusual entre los útiles escolares dispersos. Había varios sobresellados dirigidos a mamá con la letra de un niño y diferentes direcciones tachadas. Junto a ellos, había un pequeño cuaderno que se había abierto, revelando una lista de números de teléfono etiquetados como abuela, tía Judy y amiga de mamá. Lo más preocupante era un pequeño papel doblado que se había abierto parcialmente, revelando lo que parecía un mapa dibujado a mano con raíces resaltadas y lugares seguros marcados con círculos. Lily se abalanzó rápidamente, recogiendo los sobres y el papel, y metiéndolos en su mochila. Le temblaban las manos. «Por favor, no le digas a mi papá que viste esto», susurró con una voz tan suave que Robert apenas la oyó. Robert sintió que se le encogía el corazón. En ese momento supo que sus preocupaciones no eran infundadas. Algo andaba muy mal en la vida de Lily. «Lily», dijo con suavidad, asegurándose de que ninguno de los otros niños pudiera oír. «¿Está todo bien en casa? Sabes que puedes hablar conmigo o cualquiera de tus profesores si necesitas ayuda». Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Miró a su alrededor nerviosa, como si esperara la aparición de su padre. «Papá dice que tenemos que irnos pronto. Él dice, mamá ya no nos quiere, pero no le creo. No me deja llamarla. He estado intentando escribir cartas, pero revisa el correo». Robert sintió un escalofrío. Parecía un posible problema de custodia, posiblemente incluso un plan de secuestro. Tenía que actuar con rapidez, pero con cuidado. «Gracias por decírmelo», dijo con voz serena a pesar de las alarmas que le sonaban en la cabeza. «Eso suena muy difícil. ¿Te importaría si hablo con la señora Patterson sobre esto? Quizás pueda ayudarme». Lily dudó y luego soltó un pequeño «yo». «Papá dijo que nos vamos este fin de semana». Ella susurró, «No quiero ir, extraño a mi mamá». Robert ayudó a Lily a recoger el resto de sus cosas mientras caminaba hacia el edificio de la escuela. Sus pequeños hombros parecían cargar con el peso de los problemas de los adultos que ningún niño debería soportar. Robert la vio irse y luego cogió la radio del autobús. Esta situación no podía esperar. «Despacho», dijo con firmeza, «necesito hablar con el director Johnson inmediatamente. Es urgente». Mientras esperaba una respuesta, Robert no apartó la vista de Lily hasta que entró sana y salva en el colegio. Tras 15 años conduciendo autobuses escolares,
Había aprendido que a veces lo más importante de su trabajo no era llevar a los niños sanos y salvos a la escuela, sino darse cuenta de cuando algo no iba bien y tener el valor de hablar. Al día siguiente de que la mochila de Lily se abriera, Robert llegó al autobús antes de lo habitual. No podía dejar de pensar en la niña de ojos tristes y las cartas secretas. Tras su conversación de ayer con el director Johnson, todo se había puesto en marcha, pero el sistema giraba despacio, demasiado despacio quizás para una niña que creía que se la llevaban este fin de semana. Mientras revisaba los espejos y ajustaba su asiento, Robert pensó en las palabras del director. Lo investigaremos, pero debemos tener cuidado. Los asuntos familiares son complicados. Robert comprendía la necesidad de precaución, pero el miedo en los ojos de Lily lo atormentaba. Tenía a su propia hija, ya mayor, con hijos propios. La idea de que cualquier niño se sintiera inseguro le hacía un nudo en el estómago. La ruta matutina comenzó como de costumbre. Robert saludó a cada niño con una sonrisa que no llegó a alcanzar. Sus ojos, su mente en otra parte, contando las paradas hasta Maple y Oak. Cuando llegó a la parada Chen, las manos de Robert se apretaron sobre el volante. El sedán plateado estaba aparcado en su sitio habitual, pero algo era diferente. El señor Chen estaba fuera del coche hablando por teléfono, haciendo gestos bruscos con la mano libre. Lily estaba sentada en el asiento trasero, con la cara pegada a la ventanilla. Robert abrió las puertas del autobús y esperó. El señor Chen parecía estar discutiendo con alguien. Su voz se oía en el aire matutino, aunque Robert no pudo distinguir las palabras. Por fin, señor Chen. Terminó la llamada con un toque furioso en la pantalla del teléfono y abrió la puerta del coche de un tirón. Hora de ir a la escuela, le dijo a Lily. Su voz era entrecortada. Apenas la miró mientras bajaba, aferrada a la misma mochila azul contra el pecho. Robert observó atentamente cómo Lily se acercaba al autobús. Sus pasos eran lentos, casi reticentes. Al llegar a las escaleras, Robert se inclinó ligeramente. Buenos días, Lily, dijo con suavidad. Qué bonito día, ¿verdad? Lily levantó la vista brevemente y luego volvió a mirar a su padre, que la observaba desde el coche. Sí, susurró la palabra apenas audible al pasar. Robert notó algo que no había visto antes. Un pequeño moretón cerca de su muñeca, parcialmente oculto por la manga. Le dio un vuelco el corazón. Había sido entrenado para reconocer señales de posible abuso, y aunque sabía que los niños a menudo se hacen moretones jugando, esto, combinado con todo lo demás, elevó su preocupación a un nuevo nivel. El señor Chen levantó la mano con un gesto casual antes de volver a su coche. Robert le devolvió el gesto, obligándose a parecer normal mientras tomaba nota mental de todo lo que observaba durante el viaje. Robert no dejaba de mirar a Lily por el retrovisor. A diferencia de ayer, no lloraba, pero parecía retraída, casi ausente, cuando su amiga Tina intentó sentarse a su lado. Lily simplemente negó con la cabeza y se giró hacia la ventana. ¿Le pasa algo a Lily?, le preguntó Tina a Robert al bajar del autobús en la escuela. Ya no quiere jugar. Creo que no se siente bien, dijo Robert con cuidado. A veces la gente necesita un momento de tranquilidad cuando no se siente bien después de dejar a todos los niños. Robert no regresó inmediatamente a la estación de autobuses para su descanso, como siempre. Aparcó en el aparcamiento de la escuela y se dirigió directamente a la oficina del consejero. La señora Walker, la consejera escolar, se estaba preparando para el día cuando Robert tocó a su puerta abierta. «Robert, ¿está todo bien?», preguntó, haciéndole un gesto para que entrara. «Estoy preocupado por uno de mis pasajeros», dijo Robert, acomodándose en una silla que le parecía demasiado pequeña. «Lily Chen, tercer grado. Hablé con el director Johnson ayer, pero hay más». Describió lo que había visto esa mañana, la discusión por teléfono, la reticencia de Lily y el moretón en su muñeca. La señora Walker escuchó atentamente, tomando notas. El director Johnson mencionó sus preocupaciones de ayer. Dijo que cuando terminó,
Llamamos a servicios familiares, pero estas cosas llevan tiempo, necesitan evaluar la situación. Me dijo que se van este fin de semana. Robert, inclinándose hacia adelante, preguntó, ¿y si no hay tiempo? La señora Walker suspiró, quitándose las gafas. Entiendo tu preocupación, Robert. De verdad que sí, pero tenemos que seguir el protocolo. Hacer acusaciones infundadas también puede causar daño. Esto no es infundado, insistió Robert, elevando ligeramente la voz antes de reprimirse. Lo siento, solo. Llevo 15 años llevando niños a la escuela. Sé cuando algo no va bien. La señora Walker asintió. Te creo y nos lo estamos tomando en serio. Llamaré a servicios familiares de nuevo ahora mismo y les comentaré las nuevas preocupaciones. Mientras tanto, hablaré con Lily hoy. Gracias, dijo Robert, sintiéndose un poco más tranquilo. No puedo quitarme la sensación de que se nos acaba el tiempo a lo largo del día. Robert se encontró mirando el reloj repetidamente durante la tarde. No dejaba de pensar en Lily, preguntándose si la señora Walker ya había hablado con ella, si había habido algún progreso. La recogida de la tarde llegó demasiado rápido mientras los niños subían al autobús al final de la jornada escolar. Robert buscó a Lily entre ellos. Cuando finalmente apareció, se veía diferente, de alguna manera. Su postura era un poco más recta, su mirada un poco más clara. Se detuvo junto a su asiento. La señora Walker habló conmigo hoy, dijo en voz baja. Dijo que está bien decir cuando tienes miedo. Robert sintió una oleada de alivio. Tiene razón, Lily, está bien. Lily asintió y se dirigió a su asiento. Robert la observó por el espejo retrovisor. El autobús se llenó de niños parlanchines por primera vez en semanas. Lily no se sentó sola. Dejó que Tina se sentara a su lado y, aunque no hablaba mucho, tampoco apartaba a su amiga. Cuando llegaron a la parada de Lily, Robert sintió una opresión en el pecho. El señor Chen esperaba junto a la acera y no parecía contento mientras Lily recogía sus cosas. Robert notó que le temblaban las manos. «Recuerda lo que dijo la señora Walker», le dijo en voz baja al pasar junto a su asiento. «Está bien decir cuando tienes miedo». Lily asintió una vez antes de bajar las escaleras. Robert la observó acercarse a su padre. La sonrisa del señor Chen parecía forzada al tomar la mochila de Lily, abriéndola allí mismo en la acera. «¿Qué es esto?», Robert lo oyó decir. Sacó un folleto colorido incluso desde donde estaba sentado. Robert lo reconoció como uno de los recursos de la señora Walker sobre los derechos y la seguridad de los niños. Lily no respondió. El señor Chen metió el folleto de nuevo en la mochila y cerró la cremallera con fuerza. Tomó la mano de Lily. Apretándolo con más fuerza de la necesaria, pensó Robert y la condujo al coche. Mientras Robert se alejaba de la acera, una sensación de frío se apoderó de su estómago. Algo le decía que la situación acababa de empeorar. Buscó el despacho por radio. «Aquí el autobús 27», dijo. «Necesito hablar con la señora Walker o el director Johnson en cuanto termine mi ruta. Se trata de Lily Chen». A la mañana siguiente, viernes, el último día de clases antes del fin de semana. Cuando Lily había dicho que debían irse, Robert llegó a la parada de Chen con un gesto de ansiedad en el pecho. El sedán plateado no estaba. Esperó 5 minutos más de la hora programada, algo que rara vez hacía. Aún no había rastro de ellos. Justo cuando estaba a punto de cerrar las puertas y seguir adelante, una patrulla se detuvo junto al autobús. El agente bajó la ventanilla. «¿Es usted Robert Davis, el conductor del autobús 27?» preguntó el agente. Robert asintió. Con la boca repentinamente seca, preguntó, «¿Se trata de Lily Chen?». La expresión del agente era sombría. «¿Podría detenerse para que podamos hablar un momento?». Robert aseguró el autobús y salió, indicando a los niños que permanecieran sentados. El agente lo acompañó unos pasos.
El señor Chen intentó sacar a Lily de la escuela ayer por la tarde y lo vieron cargando su auto anoche. El oficial explicó en voz baja. Un vecino llamó tras escuchar un altercado. Cuando llegamos esta mañana con los servicios familiares, se habían ido. Robert sintió un fuerte dolor. ¿Pero qué pasa con Lily? ¿Está bien? Hemos emitido una alerta. El oficial le aseguró que gracias a su informe y a la intervención del consejero, estamos lo suficientemente preocupados como para actuar con rapidez. La madre ha sido notificada. Aparentemente, hay un acuerdo de custodia. El señor Chen estaba violando a su hijo. Robert se pasó la mano por la cara. Sabía que algo no iba bien. Simplemente lo sabía. Su atención pudo haber marcado la diferencia. El oficial dijo que habíamos establecido controles. La escuela proporcionó esas cartas que mencionó. Tenían direcciones. Las estamos revisando todas. Mientras Robert volvía a subir al autobús, sintió el peso de la situación oprimiéndolo. Había hecho todo bien. Se dio cuenta de las señales. Reportó sus preocupaciones. Se hizo seguimiento y, aún así, Lily seguía ausente. ¿Se había perdido algo? ¿Debería haber hecho más antes? Los niños en el autobús susurraban con curiosidad por el oficial de policía. Robert esbozó una sonrisa tranquilizadora. No sentía que todo estuviera bien, les dijo, simplemente ayudando al oficial con algo de información mientras continuaba su ruta. Robert no podía dejar de pensar en Lily, en sus ojos tristes y sus cartas secretas, en el miedo en su voz cuando susurraba sobre irse. Esperaba con todas sus fuerzas que no fuera demasiado tarde. En algún lugar, un sedán plateado estaba siendo detenido antes de que pudiera cruzar las fronteras estatales, antes de que una niña pudiera desaparecer de la vida que conocía. El autobús de Robert se sentía más vacío sin Lily en él. El espacio donde solía sentarse era un recordatorio de lo rápido que podía cambiar la vida de un niño y lo importante que era darse cuenta, escuchar y hablar cuando algo no parecía estar bien. El fin de semana pasó como una tortura para Robert. Cada vez que sonaba su teléfono, saltaba esperando noticias de Lily. Su esposa intentaba distraerlo con proyectos domésticos y visitas de sus nietos, pero su mente volvía una y otra vez a la niña con las cartas secretas. El lunes por la mañana, Robert se sentía exhausto. Apenas había dormido. Sus sueños se llenaron de imágenes de niños asustados y autos a toda velocidad cruzando las fronteras estatales. Mientras arrancaba el autobús para la ruta matutina, se preguntaba si ¿alguna vez sabría qué le pasó a Lily? La ruta parecía incorrecta sin la parada en Maple y Oak. Robert se encontró reduciendo la velocidad al acercarse a la esquina, aunque sabía que el sedán plateado no estaría allí. La policía había emitido una alerta, pero hasta el momento no había habido novedades que Robert supiera. Al llegar a la escuela, Robert se sorprendió al ver al director Johnson esperando en el estacionamiento. El hombre alto con cabello entrecano le hizo señas para que se acercara después de que los niños se bajaran del autobús. «Robert tiene un minuto», preguntó el director. «¿Hay alguna novedad?». Robert preguntó de inmediato, sin molestarse en palabras amables. La expresión del director Johnson era indescifrable. «Servicios familiares llamaron esta mañana. Preguntaron si podían pasar por la estación después de sus raíces matutinas». El corazón de Robert latía con fuerza. ¿La encontraron? Está bien. No me dieron detalles, dijo el director, colocando una mano sobre el hombro de Robert. Pero preguntaron específicamente por ti. El resto de la ruta de la mañana transcurrió como un borrón. Robert hizo lo que tenía que hacer, saludando a los niños, haciendo paradas mientras su mente daba vueltas en las posibilidades. ¿Por qué servicios familiares querrían hablar con él si hubieran encontrado a Lily? ¿Ella se lastimó o algo peor? ¿El señor Chen la habría llevado por completo? Tan pronto como terminó su ruta, Robert se dirigió directamente a la dirección que le había dado el director Johnson. La oficina de servicios familiares estaba ubicada en un edificio de ladrillo en el centro, entre la consulta de un dentista y una pequeña cafetería.
Una recepcionista lo dirigió a una sala de conferencias donde 2 personas lo esperaban. Una mujer con traje azul marino que se presentó como la señora Rivera, de Servicios Familiares, y el oficial Turner, a quien Robert reconoció del viernes por la mañana. Gracias por venir, señor Davis, dijo la señora Rivera, indicándole que se sentara. Queríamos informarle personalmente sobre la situación de Chen. Dado su papel clave, ¿los encontró?, preguntó Robert, sentado en el borde de su silla. El oficial Turner asintió. El sábado por la noche, en un motel a las afueras de Riverside, a unas 2 horas de la frontera estatal, el señor Chen había cambiado de coche. Dejó el sedán plateado en el estacionamiento de un centro comercial y se cambió a uno de alquiler. Pero gracias a las direcciones en las cartas de Lily, teníamos una idea de a dónde podría dirigirse. Robert exhaló profundamente. ¿Está bien? Lily. La expresión de la señora Rivera se suavizó físicamente. El señor Chen esperaba junto a la acera y no parecía contento mientras Lily recogía sus cosas. Robert notó que le temblaban las manos. «¿Recuerda lo que dijo la señora Walker?», le dijo en voz baja al pasar junto a su asiento. «Está bien decir cuando tienes miedo». Lily asintió una vez antes de bajar las escaleras. Robert la observó acercarse a su padre. La sonrisa del señor Chen parecía forzada al tomar la mochila de Lily, abriéndola allí mismo en la acera. «¿Qué es esto?», Robert lo oyó decir. Sacó un folleto colorido incluso desde donde estaba sentado. Robert lo reconoció como uno de los recursos de la señora Walker sobre los derechos y la seguridad de los niños. Lily no respondió. El señor Chen metió el folleto de nuevo en la mochila y cerró la cremallera con fuerza. Tomó la mano de Lily. Apretándolo con más fuerza de la necesaria, pensó Robert y la condujo al coche. Mientras Robert se alejaba de la acera, una sensación de frío se apoderó de su estómago. Algo le decía que la situación acababa de empeorar. Buscó el despacho por radio. «Aquí el autobús 27», dijo. «Necesito hablar con la señora Walker o el director Johnson en cuanto termine mi ruta. Se trata de Lily Chen». A la mañana siguiente, viernes, el último día de clases antes del fin de semana. Cuando Lily había dicho que debían irse, Robert llegó a la parada de Chen con un gesto de ansiedad en el pecho. El sedán plateado no estaba. Esperó 5 minutos más de la hora programada, algo que rara vez hacía. Aún no había rastro de ellos. Justo cuando estaba a punto de cerrar las puertas y seguir adelante, una patrulla se detuvo junto al autobús. El agente bajó la ventanilla. «¿Es usted Robert Davis, el conductor del autobús 27?» preguntó el agente. Robert asintió. Con la boca repentinamente seca, preguntó: «¿Se trata de Lily Chen?». La expresión del agente era sombría. «¿Podría detenerse para que podamos hablar un momento?». Robert aseguró el autobús y salió, indicando a los niños que permanecieran sentados. El agente lo acompañó unos pasos. El señor Chen intentó sacar a Lily de la escuela ayer por la tarde y lo vieron cargando su auto anoche. El oficial explicó en voz baja. Un vecino llamó tras escuchar un altercado. «Cuando llegamos esta mañana con los servicios familiares, se habían ido». Robert sintió un fuerte dolor. «¿Pero qué pasa con Lily? ¿Está bien?». «Hemos emitido una alerta». El oficial le aseguró que gracias a su informe y a la intervención del consejero, estamos lo suficientemente preocupados como para actuar con rapidez. La madre ha sido notificada. Aparentemente, hay un acuerdo de custodia. El señor Chen estaba violando a su hijo. Robert se pasó la mano por la cara. Sabía que algo no iba bien. Simplemente lo sabía. Su atención pudo haber marcado la diferencia. El oficial dijo que habíamos establecido controles. La escuela proporcionó esas cartas que mencionó. Tenían direcciones. Las estamos revisando todas. Mientras Robert volvía a subir al autobús, sintió el peso de la situación oprimiéndolo. Había hecho todo bien. Se dio cuenta de las señales. Reportó sus preocupaciones. Se hizo seguimiento y, aún así, Lily seguía ausente.
¿Se había perdido algo? ¿Debería haber hecho más antes? Los niños en el autobús susurraban con curiosidad por el oficial de policía. Robert esbozó una sonrisa tranquilizadora. No sentía que todo estuviera bien, les dijo, simplemente ayudando al oficial con algo de información mientras continuaba su ruta. Robert no podía dejar de pensar en Lily, en sus ojos tristes y sus cartas secretas, en el miedo en su voz cuando susurraba sobre irse. Esperaba con todas sus fuerzas que no fuera demasiado tarde. En algún lugar, un sedán plateado estaba siendo detenido antes de que pudiera cruzar las fronteras estatales, antes de que una niña pudiera desaparecer de la vida que conocía. El autobús de Robert se sentía más vacío sin Lily en él. El espacio donde solía sentarse era un recordatorio de lo rápido que podía cambiar la vida de un niño y lo importante que era darse cuenta, escuchar y hablar cuando algo no parecía estar bien. El fin de semana pasó como una tortura para Robert. Cada vez que sonaba su teléfono, saltaba esperando noticias de Lily. Su esposa intentaba distraerlo con proyectos domésticos y visitas de sus nietos, pero su mente volvía una y otra vez a la niña con las cartas secretas. El lunes por la mañana, Robert se sentía exhausto. Apenas había dormido. Sus sueños se llenaron de imágenes de niños asustados y autos a toda velocidad cruzando las fronteras estatales. Mientras arrancaba el autobús para la ruta matutina, se preguntaba si ¿alguna vez sabría qué le pasó a Lily? La ruta parecía incorrecta sin la parada en Maple y Oak. Robert se encontró reduciendo la velocidad al acercarse a la esquina, aunque sabía que el sedán plateado no estaría allí. La policía había emitido una alerta, pero hasta el momento no había habido novedades que Robert supiera. Al llegar a la escuela, Robert se sorprendió al ver al director Johnson esperando en el estacionamiento. El hombre alto con cabello entrecano le hizo señas para que se acercara después de que los niños se bajaran del autobús. «Robert tiene un minuto», preguntó el director. «¿Hay alguna novedad?». Robert preguntó de inmediato, sin molestarse en palabras amables. La expresión del director Johnson era indescifrable. «Servicios familiares llamaron esta mañana. Preguntaron si podían pasar por la estación después de sus raíces matutinas». El corazón de Robert latía con fuerza. «¿La encontraron? Está bien». «No me dieron detalles», dijo el director, colocando una mano sobre el hombro de Robert. «Pero preguntaron específicamente por ti». El resto de la ruta de la mañana transcurrió como un borrón. Robert hizo lo que tenía que hacer, saludando a los niños, haciendo paradas mientras su mente daba vueltas en las posibilidades. ¿Por qué servicios familiares querrían hablar con él si hubieran encontrado a Lily? ¿Ella se lastimó o algo peor? ¿El señor Chen la habría llevado por completo? Tan pronto como terminó su ruta, Robert se dirigió directamente a la dirección que le había dado el director Johnson. La oficina de servicios familiares estaba ubicada en un edificio de ladrillo en el centro, entre la consulta de un dentista y una pequeña cafetería. Una recepcionista lo dirigió a una sala de conferencias donde dos personas lo esperaban. Una mujer con traje azul marino que se presentó como la señora Rivera, de Servicios Familiares, y el oficial Turner, a quien Robert reconoció del viernes por la mañana. «Gracias por venir, señor Davis», dijo la señora Rivera, indicándole que se sentara. «Queríamos informarle personalmente sobre la situación de Chen». Dado su papel clave, ¿los encontró?, preguntó Robert, sentado en el borde de su silla. El oficial Turner asintió. El sábado por la noche, en un motel a las afueras de Riverside, a unas 2 horas de la frontera estatal, el señor Chen había cambiado de coche. Dejó el sedán plateado en el estacionamiento de un centro comercial y se cambió a uno de alquiler. Pero gracias a las direcciones en las cartas de Lily, teníamos una idea de a dónde podría dirigirse. Robert exhaló profundamente. ¿Está bien? Lily. La expresión de la señora Rivera se suavizó físicamente. ¿Había pasado algo más con Lily y su padre? Por supuesto, dijo dejando a un lado su café. Vamos, suba.
El detective Wilson le dio un firme apretón de manos y una mirada penetrante que parecía observarlo todo. Se acomodó en uno de los asientos delanteros mientras el director Johnson se excusaba diciendo que tenía una reunión. Señor Davis, comenzó el detective. Estoy investigando el caso Chen. Entiendo que usted fue clave para identificar que algo andaba mal. Robert se encogió de hombros con modestia. Acabo de notar cambios en el comportamiento de Lily y le informé de mis preocupaciones. Los servicios escolares y familiares hicieron el trabajo de verdad. La detective Wilson sonrió. No subestime su contribución en casos como estos. La identificación temprana a menudo marca la diferencia. Sacó un pequeño cuaderno. Esperaba que pudiera explicarme exactamente lo que observó en las semanas previas al intento de fuga del señor Chen. Durante la siguiente hora, Robert relató todo lo que podía recordar. Los cambios en la apariencia y el comportamiento de Lily. Las interacciones con su padre. El contenido de su mochila que se había derramado ese fatídico día. La detective Wilson tomó notas detalladas. De vez en cuando, hacía preguntas que ayudaban a Robert a recordar detalles adicionales que no había considerado significativos en ese momento. Los sobres, dijo la detective golpeando su bolígrafo contra su cuaderno. Mencionó que tenían diferentes direcciones tachadas. ¿Recuerda alguna de esas direcciones? Robert cerró los ojos tratando de imaginar los sobres. Solo pude echar un vistazo rápido, pero recuerdo que pensé que parecían estar en diferentes estados. Uno tenía Arizona en la línea de dirección, estoy bastante seguro, y otro mencionó la casa de la abuela en la esquina. La detective Wilson asintió. Eso coincide con lo que encontramos en el auto del señor Chen. Un GPS con varias rutas mapeadas principalmente a Arizona y Nevada, donde tiene conexiones familiares. ¿Ha sido acusado? Robert le preguntó al señor Chen. Enfrenta varios cargos, incluyendo interferencia de custodia y violación de órdenes judiciales, confirmó el detective, pero mi investigación va más allá de este caso. Cerró su cuaderno y miró a Robert con renovado interés. ¿Qué hiciste? Notar las señales sutiles. Seguir tus instintos. Reportar tus preocupaciones rápidamente. Potencialmente salvó a Lily de ser llevada a través de las fronteras estatales. ¿Te das cuenta de lo raro que es ese tipo de conciencia? Robert no lo había pensado de esa manera. Simplemente hizo lo que le pareció correcto. La triste realidad, continuó la detective Wilson, es que muchos secuestros bajo custodia no se detectan hasta que es demasiado tarde. Las primeras horas son críticas, pero a menudo se desperdician porque se pasan por alto las señales de advertencia. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Por eso estoy aquí hoy. El departamento está desarrollando un programa de capacitación para personas que trabajan con niños, maestros, guarderías, conductores de autobús, entrenadores, cualquiera que pueda estar en posición de notar estas señales de advertencia. Nos gustaría tu ayuda. Mi ayuda, Robert repitió. Sorprendido, solo soy un conductor de autobús. La detective Wilson negó con la cabeza firmemente. Eres exactamente el tipo de persona que necesitamos. Demostraste conciencia natural y buen juicio. Confiaste en tus instintos cuando algo parecía estar mal, incluso cuando no podías identificarlo de inmediato. ¿Qué era? Eso no es algo que se pueda enseñar con un libro de texto. Explicó el programa. Una serie de talleres donde los profesionales podían aprender a reconocer las señales de advertencia de varios tipos de peligro infantil, incluyendo disputas por la custodia que se volvían peligrosas. El departamento quería que Robert compartiera su experiencia para ayudar a otros a comprender cómo pequeños cambios en el comportamiento de un niño podrían indicar problemas mayores. No sé, dijo Robert vacilante. Nunca he sido muy bueno hablando en público. Solo piénsalo. La detective Wilson dijo, entregándole su tarjeta, esto no se trata de convertirte en un presentador profesional, se trata de compartir tu experiencia en el mundo real. Los detalles que notaste con Lily podrían ser los detalles exactos que ayuden a alguien a identificar a un niño en riesgo.
Después de que la detective Wilson se fuera, Robert estaba sentado en su autobús, dándole vueltas a su tarjeta. La idea de hablar frente a grupos le hacía sudar las palmas de las manos, pero la idea de ayudar a otros niños como Lily era convincente. Esa noche, Robert compartió la propuesta del detective con su esposa durante la cena. «Deberías hacerlo», dijo ella sin dudar. «Siempre has tenido un don con los niños de tu ruta. Confían en ti, pero pararte frente a una sala llena de gente hablando sobre mí mismo». Robert sacudió la cabeza. «Ese no soy yo, Annie». Su esposa se acercó a la mesa y tomó su mano. «No se trata de ti, aunque es que se trata de todos esos niños que podrían necesitar a alguien que se dio cuenta al igual que usted notó que Lily». Robert sabía que no se trataba de su comodidad. Se trataba de que otros niños en el ajo de los niños como el día de Lily, como el día siguiente, el día de la tarde, se fuera de la comodidad de la comodidad de la dirección de la dirección de la carpeta. Estaba alojado en un edificio moderno en el borde de la ciudad. Encontró al detective en una pequeña oficina abarrotada de archivos y fotografías. «Me gustaría ayudar con su programa», dijo simplemente. «Si compartir mi experiencia podría ayudar incluso a un niño que vale la pena hacer». Durante las siguientes semanas, Robert trabajó con el detective y un equipo de los servicios familiares para desarrollar un módulo de capacitación basado en su experiencia con Lily. Crearon materiales que destacaron los cambios sutiles de las señales de advertencia en las rutinas de apariencia de comportamiento que podrían indicar que un niño estaba en una situación peligrosa. Que Robert se sorprendió al descubrir que hablar sobre su experiencia no fue tan difícil como se concentró cuando se enfocó en ayudar a otros a comprender que buscar en su nerviosidad por hablar en público se encontraba en el fondo de la vida de los primeros trabajos. Con los maestros y el personal de las escuelas de todo el distrito que asistieron a Robert sintió un aleteo de ansiedad al mirar la habitación llena de educadores, pero luego vio una cara familiar en la fila de atrás. La señora Chen se sentó allí con Lily, ambos dándole las sonrisas alentadoras que respiran profundamente. Robert comenzó a comenzar aquí, como un experto. Dijo honestamente, «Solo que soy un conductor de autobús que no ha sido lo que no parece estar bien con uno de mis passengers. Lo que he aprendido, lo que a veces no tengo que hablar, lo más importante, lo que a veces, lo más importante». Atención mientras compartía la historia de Lily, los cambios graduales en su comportamiento. Con su padre, el descubrimiento de las cartas. Robert pudo ver el reconocimiento amanecer en muchas caras en la audiencia. Los maestros y el SIDA asintieron, tal vez pensando en niños en sus propias clases que habían mostrado señales similares. Cuando Robert terminó su presentación, la sala estalló en aplaudir. A varios asistentes se acercaron a él. «No sabía qué hacer ahora. Tengo una mejor idea de qué buscar y cómo informar mis inquietudes». Mientras la multitud adelgazaba a Lily y su madre se dirigía al frente de la habitación, Lily estaba transmitiendo su cabello una vez más adornada con coloridos clips de mariposa, su mochila morada colgada sobre un hombro. «Le dije a mi madre que quería verte hoy. Mrs. Chen sais chimered wis un set tears. What you redoing here it matters it could have been so different for us if you hadn't noticed what was happening with Lily after they left». Detective Wilson approached Robert. «That went even better than I hopes», she said. «We've already had requests for additional workshops from other districts». Robert nodded, a sense of purpose settling over him. He never imagined that he simply hoped driving children to and from school would lead to something like this. But then again, siempre había sabido que llevar a los niños a su destino más que solo operar un vehículo. A veces significaba ser la única persona que notó cuando un niño estaba pidiendo ayuda en silencio mientras conducía a casa esa noche. Robert pensó en los niños que abordarían su autobús mañana por la mañana. No era un trabajo glamoroso, pero como Robert había descubierto que a veces era una importante de person behind the wheel was also the person who might use change a child's life. The seasons had changed in Pine Valley. Summer had faded into fall and the maple trees that line the school drop-off zone blazed with gold and crimson for Robert. The start of a new school year always brought mixed emotions, excitement about meeting new children and reconnecting with familiar faces but also awareness
That some kids might be carrying heavy burdens beneath their colorful backpacks and bright smile. 6 meses habían pasado desde el caso de Lily. 6 meses desde que una mochila derramada había revelado cartas secretas y estableció eventos de movimiento que cambiaron no solo la vida de Lily, sino que el programa de capacitación de Robert, también el programa de capacitación, había ayudado a desarrollar con el detective Wilson, se había expandido más allá de su condado a los distritos escolares a lo largo de los estados. Robert todavía condujeron sus rutas regulares, pero una vez que un mes se llevó un día para hablar en un trabajo que compartía su experiencia y ayudaba a otros a aprender a reconocer a las señales de Robert en este momento. A la mañana de Robert en este día, guió el autobús 27 a través de su camino familiar. El aire estaba crujiendo con el aroma de las hojas caídas y los niños de Woodsmo que esperaban sus paradas con chaquetas controló el aliento apretado en el aire frío cuando se detuvo hasta la parada de Lily. Sonrió al ver su charla animada con su madre en los meses desde que su regreso a casa. Lily había florecido. Un nuevo clip de mariposa que brillaba en la luz de la mañana. Morning Sunshine. Robert respondió listo para la gran presentación hoy. Lily asintió ansiosamente. Mamá me ayudó a practicar todo el fin de semana. Ya ni siquiera tengo miedo. La señora Chen saludó desde la acera. Buena suerte hoy, ambos, Robert. Robert regresó la ola antes de cerrar las puertas y alejarte de la acera en su espejo trasero que vio a Lily unirse a sus amigos. Susurró expresivamente, ya que ella no habló sin rastro de la niña asustada que una vez que había clutch a la visión de la visión de la visión de la visión de la parte trasera, como un shield. Como un shield, lo que había hablado, no había sido un rastro para que un shield, como un shield, como había acelerado como un shield. Cuando Robert regresó a la escuela después de sus raíces del mediodía, el gimnasio ya se estaba llenando de estudiantes del tercer, cuarto y quinto grado. El director de los grados Johnson había arreglado para que Robert y Lily hablaran como parte de un nuevo programa de seguridad manteniendo a los niños seguros diseñados para enseñar a los niños sobre los límites personales de los adultos de confianza y qué hacer si sintió inseguro. Que Robert encontró a Lily esperando que la entrada del gimnasio cambie nerviosamente de pie a pie a pesar de sus anteriores. Lo pidieron Lily, que le pidió que Lily le dio la cabeza a los ojos, si no le parecían las cepilladas. Haga que Robert se arrodillara hasta su nivel ignorando la protesta de su rodilla crujiente. Primero, no se equivocarás, incluso si olvidas una palabra o dos. Serás maravilloso porque estás hablando desde el corazón. En segundo lugar, tocó el clip de mariposa en su cabello que escucharán porque lo que tienes que decir que importa. Respiró hondo y asintió con la cabeza. Está bien. Estoy listo. Dentro del director del gimnasio, Johnson, dio la bienvenida a los estudiantes reunidos antes de presentar a Robert. Una onda de sorpresa movida por la multitud cuando se acercó al micrófono que la mayoría de los niños lo conocían solo como el hombre que conducía el autobús 27. Buenas tardes a todos. Comenzó Robert. Su voz constante a pesar del mar de las caras jóvenes que lo miran. La mayoría de ustedes me conocen como Mr. al conductor de Robert el autobús. Pero hoy estoy aquí para hablar sobre algo muy importante como mantenerse a salvo y qué hacer si alguna vez sienten que no está. Mantenía su mensaje simple hablando sobre los adultos de confianza, sobre la importancia de decirle que algo no se sintió bien y que a veces lo más valiente podría hacer una persona que podría hacer por la ayuda que dijo a veces las mierdas en sus vidas. Lo que podría hacer los tiempos difíciles de decir que lo que podría hacer una vida, a veces, lo que podría hacer una vida difícil en sus vidas, en los tiempos difíciles que podrían hacer los tiempos difíciles que podrían hacer las cosas difíciles en la vida, lo que podría hacer los tiempos difíciles que les dio la vida en la vida, lo que podría hacer que sea una vida difícil en la vida en sus vidas, en los tiempos difíciles que les podría hacer una vida. Haz que te sientas confundido o asustado si eso sucede. No es tu culpa y no estás siendo desleal si le cuentas a otro adulto de confianza al respecto. Jim guardó silencio cuando habló a los niños, escuchando con atención inusual cuando Robert terminó su parte. Lily, su corazón se hinchó con orgullo cuando se acercó al micrófono que ella parecía de pie allí, pero que su voz de voz se apoderó de que, el año pasado, su corazón, el año pasado, sucedió a la micrófona que se parecía a un pequeño y
Después de que ella se pareciera a la que me pareció un pequeño momento. Hizo que mi papá realmente triste y enojado me dijo que teníamos que desaparecer, que mi madre no quería, ya nos hacía cambiar las escuelas y no me dejaba llamar a mi madre o enviar sus cartas, las manos de Lily agarradas los bordes del atril mientras continuaba. Estaba realmente asustada, pero no sabía qué hacer. Se le dijo a las personas que podían ayudar a que Lily mirara a Robert con una sonrisa, porque el señor Robert prestó atención y porque le importaba lo suficiente como para hablar. Tenía que ir a casa con mi madre. Aprendí que a veces lo más aterrador puede ser pedir ayuda, pero también es lo más importante. Ya que Lily concluyó su historia, que varios maestros incitaron a sus ojos. El director de sus ojos regresó a la micrófono para terminar el asamblea. Los hijos de los hijos de la escuela, en 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 la escuela, que se han vuelto a los ojos, a la escuela, que se sentían en los que se sentían a la escuela. Posteriormente, en el vaciado, el detective del gimnasio Wilson se acercó a Robert y Lily, que ella asistió a la asamblea para observar y se había sentado en silencio en la espalda, que era poderosa. Les dijo particularmente que venía de usted, Lily. Escuchar a otro niño hace una gran diferencia, que Lily le transmitió a los elogios, que cree que ayudará a otros niños que tienen miedo, como si fuera sin duda. El detective Wilson le aseguró de hecho un programa que podría interesarse. Tanto para que se haya interesado en un programa de news. Disputas que incluían la terapia y las clases de crianza de los hijos, si completara el programa con éxito y se adhiriera a todas las órdenes de la corte. Algunos de los cargos en su contra se reducirían. Ha estado asistiendo regularmente al detective Wilson. Dijo que su terapeuta informa que los informes de la corte de la familia, el impacto de Lily Robert. Habrá en cuenta que él tenía acceso a Lily nuevamente a la altura de la tribunal de la familia. Y solo si Lily se siente cómoda con él. Lily había estado escuchando en silencio, ahora miró al detective. Mi padre todavía está enojado conmigo por decirle al detective Wilson, arrodillado al nivel de Lily sin cariño. Tu padre está trabajando duro para entender que lo que sucedió no fue sobre que tomaste una decisión entre tus padres. Se trataba de tu seguridad y tu derecho a tener relaciones con ambos. Lily asintió cuidadosamente. Mi consejero dice que está bien amar a mi padre a pesar de la asamblea de hoy y los programas de capacitación con los que ha estado ayudando. Les gustaría hacer de esta una parte regular de nuestro plan de estudios y están considerando crear una nueva posición en un coordinador de seguridad para estudiantes, alguien que dividiera su tiempo entre las tareas de transporte y la educación de seguridad. Esa noche, Robert se sentó en su porche delantero mirando la puesta de sol pintar el cielo en tonos de rosa y oro. Su esposa sacó 2 tazas de té y se instaló en la silla a su lado. ¿Has estado callado desde que llegó a casa? Observó todo bien. Robert compartió la oferta de la junta escolar expresando sus dudas sobre asumir esa responsabilidad. Soy solo un conductor de autobús, Annie. He estado llevando a los niños a la escuela durante casi 16 años. Es lo que sé. Que Annie bebió su té. Antes de responder, tal vez eso es exactamente porque es la persona adecuada para este trabajo, ya que los cuales los ves todos los días no tienen en un momento en una clase, sino que no saben que no tengan en cuenta los que no tengas en el día, pero que no tengan en cuenta los que no tengan en cuenta los que no les parece en una clase. Maisley Eled se acercó y apretó su mano. Que lo que sucedió con Lily no fue solo suerte. Sabes que fue porque prestaron atención de una manera que muchas personas no. Robert pensaron en los niños que montaron su autobús, sus historias, sus luchas. Intente, dijo finalmente, si ayuda a mantener a los niños seguros, vale la pena salir de mi zona de confort. A la mañana siguiente, cuando el autobús 27 hizo sus rondas a través de Pine Valley, Robert saludó a cada niño por su nombre señalando sus estados de ánimo, sus interacciones, los pequeños detalles que inventaron el tapiz de sus vidas diarias. Cuando Lily abordó su parada, ella le entregó un pequeño paquete de coloridos. Presentas para ayer. Después de completar su ruta y estacionar el autobús, Robert desenvolvió cuidadosamente el paquete. Adentro había un marco hecho a mano decorado con macarrones con pintura y brillo. La foto en el interior mostraba a Lily y su madre en lo que parecían ser una función escolar reciente, ambas sonriendo ampliamente a la cámara. A través de la parte inferior de la cuidadosa escritura a mano de Lily fueron las palabras: a veces los héroes de los autobuses para conducir.
Robert colocó el marco cuidadosamente en su tablero donde el sol de la mañana atrapó el brillo y envió a los pequeños arcoíris bailando a través del interior del autobús mientras se preparaba para sus raíces de la tarde. Se encontraba ansioso por el nuevo papel que asumiría en el próximo semestre, que no podría usar una capa o saltar edificios altos. Pero a su manera, desde el volante de 2727. A veces, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, no se quedó con las villaninas o salvo las villanas o salvo las villanas o salvo la atención. Y una mochila azul y tener el coraje de hablar cuando algo no parecía bien, y tal vez solo eso fue suficiente para cambiar un